A lo largo de todo el tiempo que llevo haciendo videos en el canal, les he presentado un sinfín de historias que tienen que ver con los extraterrestres y los avistamientos OVNI. En esta ocasión, decidí investigar un poco más sobre estos casos que no he abordado aquí en el canal para traerles una recopilación de 4 avistamientos OVNIs y encuentros con seres extraterrestres. Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a un nuevo video. Antes de iniciar, me parece que esta es la primera de varias partes de casos que les voy a estar trayendo en video, ya que cuando me puse a investigar encontré más de 20 casos y todos son sumamente interesantes, así que pues estaré subiendo videos de este tema regularmente. Y antes de comenzar, me gustaría enviar un saludo y un afectuoso abrazo a Emiliano Vidrio, quien fue la persona que pues me dio la recomendación de este tema y me proporcionó por ahí información sobre los casos de los que les voy a hablar. Empecemos con uno de los casos que particularmente yo desconocía hasta que hice esta investigación, y es el payaso de Sandow. En la primavera de 1973, dos niños tuvieron un encuentro con una entidad parecida a un payaso que los llamó inquietamente desde debajo de un puente. Esto sucede en la región sur de Inglaterra, en la isla de White. Este día que ocurrieron los hechos, una niña de 7 años comenzó a caminar por un campo de golf junto a un amigo de la misma edad. Estaban ahí explorando, ¿no?, los rincones, como pues lo que haría cualquier niño, ¿no?, que tiene como alguna tarde libre, cuando comenzaron a escuchar a lo lejos como el lamento de una ambulancia, lo que les llamó la atención e hizo que fueran a investigar. Los niños llegan hasta un pantano y al momento de que ellos entran a esta zona, el sonido se deja de escuchar, cuando de pronto una mano grande de 3 dedos, vestida con lo que parecía ser un guante azul, emergió de debajo del puente e invitó a los jóvenes a que se acercaran. Esta escena a mí me recuerda mucho a la famosísima película de It, ¿no?, o al libro de It de Stephen King, que, bueno, pues un payaso emergiendo desde debajo de un cuerpo de agua, ¿no? Como las cloacas en Derry, pues acá, desde un puente. Pero ahí no termina todo, sino que, bueno, los niños describen a esta criatura como un ser de casi 2 metros, que no tenía cuello porque su cabeza parecía estar encajada a los hombros. Llevaba un sombrero amarillo puntiagudo y una túnica verde andrajosa. Su cara tenía marcas triangulares en lugar de ojos, nariz cuadrada, labios amarillos y otras marcas redondas en sus mejillas. Los niños también notaron que la entidad tenía solo 3 dedos blancos en los pies, al igual que en las manos, y los pies aparentemente pues estaban descalzos. Lo extraño, lo que hace esta criatura, ¿no?, según los niños, es que parece que tira un libro que tenía en la mano hacia el río y de repente se agacha y comienza a buscarlo como de una forma cómica, o sea, como si intentara divertir a los niños que estaban viendo esa escena, ¿no? Después de que lo toma, se va de ahí, pero pues estos dos menores parecen estar muy interesados en lo que acaban de ver y lo siguen. Lo curioso es que cuando este ser caminaba, se movía como si fuera un hombre, pues en la superficie de la luna, ¿no? Lo hacía como con pasos lentos, como si tuviera menos gravedad al momento de moverse. Los niños logran ver cómo se mete a una choza aparentemente cubierta toda de metal, sin ventanas, comparable a la que se usan en las obras de construcción. Pues ellos se quedan viendo un momento y deciden irse, y cuando estaban a unos metros de distancia, vuelve a salir este ser, este payaso de la cabaña, con un dispositivo parecido a un micrófono. A través de esto, pues vuelve a reproducir como el sonido de la ambulancia, ¿no?, que habían escuchado ellos antes, que es lo que hizo que llegaran a este lugar. Los niños se quedan pues observando, ¿no?, y escuchan claramente que su voz les pregunta, ¿siguen todavía aquí? Por lo que posteriormente va a sacar el libro que había arrojado al agua, comienza a escribir. El niño como que se queda un poquito más lejos, ¿no?, como más a la expectativa, pero la niña se acerca a ver qué es lo que está escribiendo y lee que él escribe en el cuaderno: hola, soy Sam, de todos los colores. Luego, también los niños se dan cuenta que esta criatura llamada Sam
podría hablar sin el micrófono. Le preguntaron a este ser que por qué tenía la ropa rota. Él respondió que era la única ropa que tenía. También le preguntaron si era humano y su respuesta fue simplemente no, y afirmó que había otros como él en la tierra, y además confesó que tenía miedo de la gente y de que le pudieran hacer daño. En ese momento él decide invitarlos, ¿no? Los niños entran y ven que la choza tenía también las paredes metálicas por dentro, que no tenía ventanas y que tenía papel tapiz azul verdoso y estaba cubierto con un patrón de viales. Además tenía un calentador eléctrico y algunos muebles básicos de madera. Le confió Sam a los niños la existencia de un campamento secreto que él mantenía, que estaba ubicado en algún lugar de la Inglaterra continental. Una vez dentro de la cabaña, Sam se quitó el sombrero para revelar un par de orejas blancas redondas y un poco de cabello castaño. También hizo algo verdaderamente extravagante, ya que los niños testificaron que la criatura le colocó una valla en la oreja, luego lanzó su cabeza hacia adelante haciendo que la valla desapareciera y reapareciera en una de las cuencas triangulares de los ojos. Después de repetir este movimiento de la cabeza, la valla llegó a su boca. O sea, como si se tratara de un payaso que estaba entreteniendo ahí a los niños. Un rato después los niños se van, él los deja ir sin ningún problema. Y antes de llegar, ¿no?, al primer individuo al que se encuentran, le deciden platicar la historia, ¿no?, que venían de casa de este hombre tan peculiar, y él no les cree pensando que se trataba solamente de un cuento, pero cuando llegan a casa de los papás, aunque al principio no les prestan mucha atención, pues sí decide ir después el papá de la niña a investigar, por si las dudas, ¿no? Eso que habían dicho ver. El papá no encuentra nada, o sea, no hay rastros de la cabaña, no hay rastros de Sam, y finalmente, pues la historia se empieza a hacer popular y aparece en un periódico que hablaba sobre avistamientos ovnis de Inglaterra. Pues aunque los niños dicen y aseguran que este evento realmente pasó, pues no existe una evidencia certera de lo que sucedió. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan sobre este caso, que la verdad a mí me llama la atención, ¿no? Más que pensar en un ovni o en algún extraterrestre, pues yo pensaría en algún hombre que está haciendo, pues, cosas, ¿no? Que está buscando a lo mejor víctimas para, pues, cometer crímenes, no lo sé, pero pues me daría más miedo por la parte real que por esta cuestión extraterrestre. El siguiente caso es el incidente de Lonnie Zamora, ocurrido en 1964. Específicamente el 24 de abril de 1964, alrededor de las 5:45 de la tarde, el despachador de radio de la Policía de Socorro, Neb López, recibió una llamada del sargento Lonnie Zamora informando que acababa de presenciar un accidente de coche en la carretera. Zamora le avisó a López que iba a estar pues revisando que no hubiera ningún accidente, pero también le pide como que se asome desde donde él está a ver si logra ver algo, ya que pues había sido testigo de ver cómo algunas cosas extrañas por ahí habían pues aparentemente volado, ¿no? Como estructuras redondas similares a un globo. Entonces, pues bueno, es que deciden llamar, ¿no? Zamora cuenta a las autoridades que estaba persiguiendo un coche que iba a alta velocidad cuando escuchó un rugido y vio una llama en el cielo hacia el suroeste a cierta distancia, aproximadamente como a 1,5 kilómetros. Creyendo que una choza de dinamita local podría haber explotado, Zamora dice que interrumpió la persecución y decidió dirigirse a este lugar donde acababa de ver las llamas. Entonces afirmó haber observado un objeto brillante hacia el sur, entre 130 o 180 metros, que inicialmente creyó que era un automóvil blanco volcado sobre el radiador o el maletero. Pero el objeto era como el aluminio, era blanquecino pero no cromado, y tenía la forma de la letra O y patas de metal. Zamora afirmó haber observado brevemente a dos seres pequeños junto al objeto, a quienes describió posiblemente como dos adultos pequeños o dos niños muy grandes. Estas afirmaciones de Zamora fueron investigados por proyectos gubernamentales, ¿no? Como el proyecto del Libro Azul de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y por algunos otros ufólogos civiles, porque pues evidentemente después de comenzar a contar estas evidencias o esta historia, pues comienzan a suponer que se trataba de algún ovni que se haya estrellado, ¿no? Sobre todo por
la zona en la que se encontraban. Y aquí es donde empiezan a surgir como diversas cosas, porque hay quienes dicen que este es uno de los eventos ocurridos en Estados Unidos más creíbles de avistamientos ovnis. Sin embargo, pues no hay como mucha evidencia al respecto. Y de hecho también hay por ahí alguna historia que desmentiría un poco esta situación, y resulta ser que cerca de ese lugar estaba la Universidad New Mexico Tech, que se encargaba de hacer experimentos, y curiosamente comenzaron a decir que se había creado por los estudiantes de la escuela uno de estos experimentos, ¿no? Que era pues solamente la vela de un globo, que no era nada sofisticado, y que había sido una broma por parte de los alumnos. Entonces, pues aquí comienzan a surgir comentarios, ¿no? De personas escépticas al fenómeno ovni, que han sugerido que lo que observó fue casi seguro un espejismo de una estrella también, o incluso pues una de las estrellas más grandes que se pueden ver desde el universo. Aún así, aunque hay gente que cree que no cree, pues el lugar en el que se impactó este vehículo es considerado como un sitio turístico, ¿no? Se colocaron algunas bancas como para que las personas lleguen a visitar este lugar. Sin embargo, pues quienes saben realmente lo que sucedió pueden afirmar que no lo pusieron en el lugar exacto, sino como a 400 metros de distancia, ya que el sitio en el que supuestamente cayó esta nave pues estaría lleno de radiación, por lo que la gente pues prefiere no arriesgarse. Lonnie Zamora pues intentó evitar el resto de su vida tanto a los ufólogos como a los escépticos, prefirió pues ya renunciar a la policía, se dedicó a otras cosas, hasta que finalmente en el año 2009 falleció por un infarto. Pero pues no sé ustedes qué opinan sobre este caso. La verdad es que a mí me hubiera gustado que quizá existieran más evidencias de fotografía, ¿no? Lo que tenemos es como un dibujo que llegó a hacer Lonnie Zamora, o que se hizo a partir de las descripciones de esta nave o este vehículo que encontró, pero la verdad es que no existe pues tanta evidencia al respecto. Pero déjenme en los comentarios qué es lo que opinan sobre este caso. Pasamos al incidente ocurrido en la escuela Ariel, ubicada en Zimbabue, África. Esto sucede en una mañana del año de 1994, cuando muchos niños de la escuela Ariel, que se encontraban en el recreo, de repente comienzan a gritar ovnis, ovnis, después de que una luz encandilante rompió la calma del lugar. Se desata el caos, ¿no? Muchos niños se asustan. En total eran 62 niños los que estaban presentes en ese momento en el patio, y los cuales fueron testigos de este evento. De esta nave espacial se bajan unos hombrecillos vestidos de negro, como si fueran buzos, ¿no? Su traje es como si fueran de unos buzos. Tienen una cabeza muy grande y pues de color verdosa, sus ojos eran oscuros, enormes e hipnóticos, y su mandíbula era aguda y tenía una forma de W. Estos habían descendido de las naves espaciales, que eran ovnis, evidentemente de tamaños grandes, ¿no? Diferentes tamaños, con formas de disco y lucecitas, lo que podría ser como la imagen tradicional de un ovni, y pues permanecían como flotando cerca del patio de la escuela. Hay 4 niños que se acercan más como a estas criaturas, ¿no? Los cuales se llamaban Kutsanai, Emma, Salma y Lisil, y ellos reciben un mensaje, aunque aclaran en todo momento que nunca fueron tocados como físicamente por estos aliens. Ellos reciben telepáticamente un mensaje ecologista, ya que estas criaturas habían aparecido ahí para decirles que teníamos que cuidar el medio ambiente, ya que pues querían advertirle a los jóvenes de todos los problemas que enfrentaría la Tierra en el futuro. Algo similar a lo que sucedió con los extraterrestres del Valle de Cauca, ¿no? Que también tenían como una finalidad más de preocuparse por el medio ambiente, pero pues era el mensaje que transmitieron. Los hombrecillos estuvieron ahí alrededor de 15-10 minutos más, sin tocar a nadie, sin hacer nada más, y finalmente se fueron. Algunos de los alumnos después de este suceso fueron a contarles a los maestros, quienes curiosamente se encontraban reunidos en una junta en la sala de maestros, y ninguno de los adultos fue testigo de este evento, pero pues ellos comenzaron a no creer mucho en lo que habían dicho estos niños. Creyeron que quizá había sido solamente un jardinero que se había acercado a donde ellos estaban, pero pues nada. Le cuentan a los papás pues evidentemente tampoco creen, pero algunos de ellos sí fueron al día siguiente a la escuela a preguntar a la directora, porque pues varios tenían como esta misma historia, ¿no? En conjunto, y en realidad pues
no es como que la escuela haya afirmado que haya sucedido algo así. Con el paso de los años, algunas de las personas, ¿no?, que llegaron a ver esto cuentan que pues esta experiencia sí se convirtió en un trauma que llegó a dañarles a lo mejor psicológicamente. Otros llegan a contar pues que sí se acuerdan de lo que sucedió, pero en realidad no fue algo como que los haya marcado tanto. E incluso hay unas personas que afirman que lo inventaron todo y que no pueden creer porque hasta la fecha hay personas que todavía insisten. Y de hecho, este caso llegó a la Universidad de Harvard, donde un investigador llamado John Mack, que era psiquiatra y profesor pues, de esta universidad, acababa de ganar un premio Pulitzer, ¿no? O sea, imagínense la importancia que tenía este hombre. Al enterarse del caso, comienza a investigar. Él estaba pues muy interesado en el tema y la universidad como que no apoyaba mucho que quisiera investigar tanto sobre los ovnis, ¿no? Sobre todo, pues un caso sucedido en otro continente. Pero pues él seguía hablando, ¿no? Hacía investigaciones, llegó a entrevistar a los niños y pues algunas de estas entrevistas están en evidencia de video porque justamente se estrenó en Netflix una serie llamada Encuentros que data de diferentes casos y el capítulo 2 llamado Creyentes aborda toda esta historia de los niños de la Universidad de Ariel, que de hecho, pues bueno, hay algunas evidencias de video que está muy interesante, ¿no? Como ver las entrevistas de primera mano de estas personas. Pero eventualmente, tras la presión de la Universidad de Harvard, finalmente John Mack termina renunciando, termina olvidando toda esta investigación, todo este suceso, ya que comenzaba a perder el prestigio pues, que él tenía y el caso queda de esa manera sin confirmarse o negarse al 100%, además de que lo desprestigiaban diciendo que él al entrevistar a los niños tomaba por ciertas las palabras de niños que evidentemente tenían trastornos mentales, aunque por parte de las evidencias de John, pues ninguno de estos niños estaba enfermo, o sea, no había como ningún síntoma físico ni nada que comprobara que los niños habían alucinado lo que vieron. Pero pues de esa forma termina como este caso de Ariel, que a mí me parece curioso porque pues para que tantos niños lo vean, aunque claro, o sea, los niños suelen ser un poco supersticiosos, entonces si uno afirma algo, los demás pues pueden comenzar a crear una especie de histeria colectiva, ¿no? Que pues no sé, la verdad es que me llama mucho la atención y me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan sobre este caso del incidente de la escuela Ariel. Y para finalizar con este video, vamos a hablar del caso del monstruo de Flatwoods. Esa es una de las apariciones también más famosas de la historia y pues bueno, este monstruo de Flatwoods, también llamado como el monstruo del condado de Braxton o el fantasma de Flatwoods, es un suceso asociado a la criptozoología y a el mismo fenómeno ovni. Toda esta historia comienza en septiembre de 1952 a las afueras del pueblo de Flatwoods en el condado de Braxton en Virginia Occidental. Alrededor de las 7:15 de la tarde, 3 niños fueron testigos de la aparición de un monstruo que pues pronto llamó la atención de varios habitantes de este pueblo. Ellos describen haber visto cómo una luz brillante, un objeto brillante cruzó el cielo a gran velocidad y les pareció que chocaba en la tierra a cierta distancia, por lo que corren a casa de los May y cuentan qué es lo que habían visto. La mamá de 2 de estos hermanos, Caitlin May, decide acercarse al lugar para ver de qué se trataba y lo hizo acompañada de 3 jóvenes vecinos. Ronnie Shaver, de 10 años, Nate Knowles, de 14 y Jean Lemon, de 17, quien estaba recién alistado en la Guardia Nacional. Cuando ellos llegan al lugar donde se estrelló esto que sucedió, ven primero al observar a lo lejos una luz roja punzante. También afirman haber encontrado una extraña niebla que les provocó escozor en la nariz y en los ojos, y entonces uno de los chicos creyó ver algo a su derecha bajo un roble, y al enfocar la linterna pudieron ver a este monstruo. Lo describen según los testigos, pues este ser medía alrededor de 3 metros de altura y tenía una cabeza en forma de haz de picas, con 2 ojos redondos y brillantes. La señora May afirmó que tenía pequeños brazos que se proyectaban hacia el frente y terminados en pequeñas garras. El resto de su cuerpo quedaba oculto por una amplia capa o un faldón color verde que llevaba puesto. Cuando la luz de la linterna lo enfocó, aquel ser emitió un agudo chillido y comenzó a deslizarse en silencio hacia ellos, como si flotara en el aire.
para luego cambiar de dirección y alejarse hacia la luz roja. En ese momento los testigos, presas del pánico, huyeron. Después de que vuelve Caitlin a la casa y hablar con otras personas del pueblo, deciden regresar al lugar de los hechos para ver pues qué es lo que podían encontrar o de qué se trataba esto que habían visto. Y pues bueno, no encuentran ninguna huella del indicio, aunque sí afirman haber percibido un fuerte olor a metal caliente. Tanto el sheriff como su ayudante registraron la zona y no hallaron nada, pero a la mañana siguiente el sheriff regresa al lugar y halló dos marcas paralelas en el barro y restos de un líquido viscoso que dedujo que eran restos de un aterrizaje de algún tipo. Aunque en realidad se iba a aclarar más tarde que estas marcas las había provocado una furgoneta Chevrolet de 1942, propiedad de un vecino llamado Max Lockhart, que se había enterado de la aparición y había ido a echar un vistazo horas antes. Pero pues ya la prensa estaba hablando de esta noticia, ¿no? Ya se hablaba del monstruo de Flatwoods, ya había mucha gente que comenzaba a especular, aunque pues había algunos que no creían, otros que sí, y en realidad pues no se sabía a ciencia cierta qué era lo que había ocurrido. Comienzan a surgir varias hipótesis, ¿no? A las personas a las que les gustan todos los temas paranormales y todos estos casos, comienzan a decir que se trataba obviamente de un avistamiento extraterrestre, que quizá había sido una criatura que había llegado del espacio, que la luz que vieron los chicos, el golpe, ¿no? Que vieron todo lo relacionado ahí, y la figura de este monstruo pues solamente evidenciaba que había llegado un ser de otro planeta, aunque hay personas que no creen tanto en esta teoría y comenzaron a buscar una explicación lógica de lo ocurrido. De hecho, aunque bueno, varias personas decían que sí habían visto más veces al monstruo, el monstruo pues se volvió muy popular en esa zona, ¿no? Formó parte de pues las criaturas mitológicas o de terror de las leyendas que se contaban ahí, aunque en investigaciones más recientes, pues bueno, si nosotros nos ponemos como a investigar qué es lo que sucedió, pues vamos a darnos cuenta que en realidad a la misma hora en la que los niños dicen haber visto esta luz que se estrellaba o que pasaba volando por el cielo, en realidad pasaba un meteoro de una intensidad poco común que había sido observado cruzando los cielos de varios estados como Maryland, Pensilvania y Virginia Occidental. De hecho, pues era tanta la magnitud de este fenómeno, había producido llamadas a las autoridades de personas que creían que se trataba de un avión en llamas que se había estrellado cerca del río Elk a 20 kilómetros de distancia de Flatwoods. Entonces, bueno, ya aquí de entrada sabemos que si nos vamos a la lógica, nos dice que no se trataba de ningún ovni, ¿no? Que se estrelló ni mucho menos. Entonces, ¿cómo se explicaría lo del monstruo, no? Bueno, hay una teoría también que dice que este monstruo no era nada más ni nada menos que una lechuza del tipo común Taito alba que se encontraba posada sobre una de las ramas del roble. Esta, bueno, pues la cara de la lechuza se asemeja a la descripción que se hizo del monstruo, ¿no? Tanto la forma de la cabeza, los ojos redondos, los brazos cortos y delgados terminados en garras, y pues lo único que ellos habían creído que se trataba del cuerpo de este ser pudo haberse tratado en realidad del follaje y de la maleza que había debajo del roble, lo que pues llevado a la confusión de las personas que habían llegado, se creó una ilusión de que estaban viendo un cuerpo con aquel rostro extraño, ya que incluso el chillido agudo y la reacción de aquel ser desplazándose hacia ellos y luego cambiando bruscamente de dirección se correspondería al comportamiento de una lechuza. Seguramente la gente ya había visto lechuzas antes, ¿no? O sea, como por qué hubieran confundido esto, pues se puede deber a varios factores, como el hecho de que los niños estaban histéricos, habían contado lo que habían visto, habían ido a ver, ya estaba haciéndose de noche, ya estaba oscureciendo. También se puede crear como cierta histeria al momento, haciendo que pues las personas imaginaran otras cosas que en realidad no eran, ¿no? Pero pues sea real o no, la verdad es que en ese lugar pues hay incluso un museo dedicado al monstruo de Flatwoods y pues queda como una historia recordada, pues me imagino que para la posteridad, como una de las evidencias sobre monstruos que probablemente vinieron del espacio o simplemente se trataban de animales. Y de esta manera terminaríamos el video del día de hoy. Ya les dije, tengo más
casos que les voy a ir presentando poco a poco. Así que, bueno, si ustedes también tienen algún otro caso del que les gustaría que les hable, no olviden dejármelo en los comentarios. Y aprovecho, probablemente ustedes ya se dieron cuenta que solo subí video el domingo pasado. En estos próximos días solamente voy a estar subiendo videos los días domingo. Si a ti te gustaría que regrese al formato de subir videos los jueves y los domingos, también déjamelo en los comentarios para saber que te interesa ver 2 videos por semana. Si este video te gustó, te pido por favor que le des like, lo compartas y te suscribas. Te recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima semana.